En París, los europeos parecían muy seguros de que los estadounidenses les iban a ofrecer un respaldo para enviar tropas europeas a Ucrania. En otras palabras, si enviaban tropas a Ucrania, y no si, sino cuando, los rusos las aniquilaran, entonces los estadounidenses intervendrían. Pero esta suposición no surgió de la nada. Parece que Estados Unidos podría haberles dejado deliberadamente esa impresión antes de retirarse. Así que surge la pregunta, ¿por qué? ¿Está la administración Trump intentando animar a los europeos a enviar tropas aunque no vayan a estar protegidas? Entonces, de nuevo, ¿se trata de un intento de poner fin a la guerra o simplemente quieren que los europeos continúen la guerra en una nueva fase? No, actually, I think, No, en realidad creo que voy a mirarlo primero desde la perspectiva de Rusia. Ya sabes, cuando ves a tu enemigo, tu adversario suicidarse, no intervengas para detenerlo. De hecho, anímale a continuar. Y eso es lo que creo que Rusia está viendo hacer ahora a Estados Unidos con respecto a la OTAN. Una de las preocupaciones legítimas de los rusos hasta este momento ha sido que una OTAN unificada representa una amenaza significativa para Rusia. Ahora, al observar las payasadas de Trump y su provocación de enfrentamientos con el resto de la OTAN, y vimos en las últimas 24 horas comentarios de Macron, y creo, de un miembro de la legislatura francesa diciendo, oye, tenemos que retirarnos de la OTAN, tenemos que salir. De repente, la posibilidad de una OTAN desunida y dividida es muy real. Si yo estuviera trabajando en ese asunto desde el punto de vista de la inteligencia rusa, vaya, haría todo lo posible por fomentarlo. Cuanto más de eso mejor, porque al final nos hará más seguros a largo plazo. Pero Trump parece actuar casi como un agente de Rusia en ese sentido, en lugar de promover la unidad. Está haciendo lo que puede. Está provocando enfrentamientos con Dinamarca. Y en Estados Unidos, si le pides a la mayoría de la gente que encuentre Dinamarca en un mapa, solo aquellos que hayan visto muchas películas antiguas de Hollywood con Danny Kaye probablemente podrían hacerlo. ¿Recuerdas a Danny Kaye? Era un actor y era conocido por cantar esa canción sobre Copenhague, ya sabes, esa melodía alegre. Eso era Dinamarca. Pero ahora Dinamarca está movilizando la pequeña fuerza militar que tiene, enviándola a Groenlandia para enfrentarse a Estados Unidos. Dios mío, esto suena como una película de Peter Sellers, El ratón que rugió. Así que si eres Rusia y estás viendo esto, solo gritas, echa otro tronco al fuego, porque cuanto más se una la OTAN por este asunto, la estadounidense, mejor le irá a Rusia. Sí, creo que es una cita atribuida a Napoleón. Dijo, nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Y creo que esa es una buena razón para no mantener un perfil bajo, pero se parte de la suposición de que si Rusia responde con demasiada fuerza, solo unirá a los países occidentales. Pero si simplemente da un paso atrás, todo el asunto, se desmoronará por sí solo. Bueno, creo que esa es una de las razones por las que se está viendo cierta contención por parte de Rusia en el uso, por ejemplo, del misil Iskander. No salir de los límites de Ucrania, atacar objetivos dentro del país que puedan minimizar las bajas civiles, pero maximizar el daño a la infraestructura ucraniana, de modo que no pueda seguir calentando los hogares ni suministrando combustible a las fábricas. Así que como pregunta final, ¿hacia dónde se dirige ahora esta guerra? Porque vemos que las líneas del frente siguen deteriorándose. Creo que en la región de Zaporozhye es más evidente que en cualquier otro lugar, pero también se está avanzando hacia Dnipro, Kharkov y la región de Sumy. Pero con todas estas victorias militares, a medida que las vemos aumentar, también hay más presión sobre, como dije antes, la infraestructura energética de Ucrania y sobre su capacidad de producción, tanto para la economía como para la guerra.
Y por supuesto, ahora como también mencionaste, cuando murió el alcalde de Kiev, Klitschko animó a la gente a abandonar la capital. Quiero decir, ¿a dónde van a ir? Supongo que dijo, más o menos, que si tienen otro lugar a donde ir, lo hagan. Pero para muchas personas, eso significará abandonar el país. Ahora bien, de nuevo, esto tiene, supongo, muchos beneficios para Rusia. Por un lado, paraliza la economía, paraliza un poco la sociedad, les dificulta realmente luchar, pero al mismo tiempo facilita la conquista de las ciudades si no están llenas de civiles que podrían morir. Entonces, ¿ves que esto se está preparando para un enfrentamiento final? Quiero decir, ¿están buscando un colapso? Porque no es como si esto pudiera continuar para siempre. Parece que cuanto más agujeros hay en la línea del frente, más intentan los ucranianos taparlos con reservas. En algún momento ya no quedan reservas, y entonces todos los agujeros empezarán a abrirse al mismo tiempo. Sí, no. Ucrania claramente tiene un problema de personal. Rusia tiene un excedente de fuerzas. Ya sabes, han estado aumentando de forma constante. Creo que el total de personal de las fuerzas terrestres rusas ahora ronda los 1,5 millones y están impulsando tanto la movilización como las campañas de reclutamiento para ampliarlo a más de 2 millones. Y esto no es solo para derrotar a Ucrania, es para la guerra posterior con la OTAN para la que se están preparando. No significa que vayan a hacerlo, pero sí que están preparados. Están pensando con antelación y planificando para no verse atrapados en la clase de situación en la que se encontraron en 2022, cuando realmente no lo habían planificado bien. Tenían un buen plan A, pero no un buen plan B o plan C si el plan A fallaba. La especie de incógnita ahora, la variable que se introduce en todo este cálculo y cambia la respuesta, es el comportamiento errático de Trump. Si Trump busca una confrontación con Dinamarca por Groenlandia, eso acelerará el declive de la OTAN y la debilitará aún más. De hecho, ya tienes a Meloni, la primera ministra de Italia, diciendo que quizá haya que empezar a hablar con Rusia. Y los rusos estarían encantados de hablar. Prefieren llevar bien con los europeos antes que lo contrario. No odian a los europeos, pero ya necesitan absolutamente una relación con ellos. Así que creo que la situación militar sobre el terreno en Ucrania va a deteriorarse rápidamente. Lo que estamos viendo ahora es que esto va a acelerarse. Rusia terminará de expulsar a los soldados ucranianos de Donetsk y estará muy avanzada. De hecho, ahora mismo están a unos 20 kilómetros de Zaporilla, una ciudad enorme, y lo mismo ocurre en Sumy. Así que están en el punto en que podrán rodear y envolver Zaporilla, Dnipro, Dnipropetrovsk y Sumy. Y de repente, ya sabes, 3 ciudades importantes de Ucrania corren el riesgo de perderse. En ese momento, Putin ha dejado claro que el acuerdo que estaba sobre la mesa será sustituido por uno nuevo, lo que significa que si ocupan Dnipropetrovsk, Sumy y Poltava, entonces esos oblasts tendrán la oportunidad de votar para convertirse en parte de Rusia. Sí, Zelensky acaba de hacer, recientemente, creo que en las últimas horas, una declaración en la que dijo que la táctica de los rusos ahora es paralizar, más o menos con esas palabras, las ciudades ucranianas. Así que, si las ciudades quedan paralizadas, como está ocurriendo ahora con Kiev, entonces, en esencia, el país se paraliza y la guerra termina. Y como decías, esto es solo Kiev, pero teniendo en cuenta lo cerca que están ahora de ciudades como Sumy, Kharkiv y Zaporilla, son ciudades importantes. Así que no, sí, Kiev es la más grande, Kharkiv es la segunda más grande. Quiero decir, esto es algo importante. Así que, perdón, una última pregunta. Claro, ¿cuál es entonces la siguiente fase? Porque los europeos han dejado muy claro que no están dispuestos a poner fin a esta guerra. Creen que si la guerra termina, ese enorme ejército ruso podría desplegarse en el mar Báltico o en algún punto de su frontera. Así que, en su opinión, es mejor mantener la guerra en marcha.
Pero si no hay voluntad de ponerle fin. Bueno, ¿qué podrían hacer entonces? Y ya sabes, Estados Unidos bajo Trump tenía un tono más conciliador. Querían llegar a un acuerdo y todo eso. Pero aún así, las agencias de inteligencia no es como si fueran a retirarse de Ucrania sin luchar. La CIA no va a irse a ninguna parte. Así que, ¿qué pasaría, supongo, al día siguiente? Imaginemos que Ucrania capitula mañana. ¿Cómo sería realmente? ¿Habría distintas facciones dentro de Ucrania enfrentándose entre sí? ¿Habría una guerra civil? Quiero decir, parece que habría toda una nueva serie de problemas al día siguiente. Bueno, la clave de todo eso será quién tenga el control de las armas, quién tenga el ejército, quién conserve alguna capacidad para llevar a cabo operaciones militares o paramilitares en Ucrania. Serán ellos quienes tomen las decisiones. Y ya sabes, Rusia es lo bastante inteligente como para entender que tendrá que tratar con ellos. Y si necesita matarlos, los matarán. Es lo mismo que ocurrió en la Segunda Guerra de Chechenia. Vi un comentario fascinante de Abdi Aladinov, y tengo la suerte de considerar a Abdi un amigo. Estaba sentado frente a una bandera que simboliza tanto su fe islámica como la bandera nacional rusa. Es un patriota ruso ante todo, pero estaba reaccionando al abordaje de ese barco, el Marinera, y básicamente lo vio como una afrenta directa, un ataque directo a Rusia que tendrá que ser respondido. Creo que el siguiente paso seguirá siendo que Rusia limite sus operaciones militares a Ucrania. Pero no me sorprendería que se dirigieran a Estados Unidos y dijeran, os estamos avisando de ahora en adelante. Cualquier avión Ballard en el Mar Negro o a lo largo de nuestras fronteras será un objetivo legítimo y lo derribaremos. Así que si seguís enviándolos, los derribaremos. Os estamos avisando. Y desplegar fuerzas en buques con bandera rusa que resistirán cualquier intento de Estados Unidos de abordar esos buques. Eso escalará la situación y Estados Unidos podría intentar contraatacar. Así que creo que existe un riesgo significativo, tanto de que esto se convierta en un enfrentamiento militar, como de lo que ocurrirá cuando Estados Unidos e Israel ataquen a Irán. Rusia mantiene ahora una relación militar más estrecha que nunca para ayudar a Irán a defenderse. Así que tenemos llamémoslos dos grandes barriles de pólvora que están abiertos, y estamos caminando alrededor, fumando cigarrillos y tirando las cenizas. Es una conducta peligrosa cerca de pólvora abierta. Bueno, eso es lo que parece. Bueno, ahora, el escenario peligroso será que, a medida que la guerra llegue a su fin, el bando perdedor, que es la OTAN, y por supuesto, también Ucrania, se volverá más desesperado. Mientras tanto, los rusos podrían, la arrogancia podría ser un problema allí también. Podrían volverse un poco demasiado audaces. Pero más allá de esa audacia, todo el planteamiento que hemos tenido durante los últimos 4 años, como, esta es una gran guerra, ahora podemos usar esencialmente a Ucrania como posición de disparo. Podemos atacar a la flota del Mar Negro rusa. Podemos lanzar misiles contra Rusia. ¿Está la OTAN dispuesta a renunciar a ese privilegio una vez que la guerra haya terminado? Parece, como dijiste, que en algún momento los rusos dirán más o menos, ¿por qué estamos aceptando que estos drones occidentales sobrevuelen el Mar Negro, eligiendo objetivos para atacarnos? Cuanta más confianza tengan en la batalla contra el representante occidental, más seguros estarán de enfrentarse a nosotros, al Occidente. Ahora bien, por supuesto, Occidente no es una sola entidad. Supongo que primero intentarían castigar a los alemanes, por ejemplo. Dado que no tienen armas nucleares, son muy despreciados y es dudoso que los estadounidenses acudieran en su ayuda. Pero algo va a cambiar. Esto no puede así. Bueno, ¿viste el comentario de Merz? Me pareció divertido. Dijo, no desplegaremos fuerzas alemanas en Ucrania sin el permiso de Rusia. Pensé, oye, no está del todo loco.
Reconoció que si cuentas con el consentimiento de Rusia es una cosa, pero si no lo tienes no lo haces, lo cual, al parecer, es un mensaje que todavía no ha llegado a Keir Starmer y a su equipo. Sí, pero es este argumento normativo. Podemos enviar tropas a Ucrania porque Ucrania es un país soberano. Nos invitan, así que Rusia no puede decir nada. Quiero decir, suena moralmente bien y correcto, pero este ha sido nuestro proyecto durante los últimos 30 años, crear una Rusia sin Europa. Nos hemos asegurado de que Rusia no participe en ninguna de las instituciones europeas clave, ya sea la UE, la OTAN o cualquier cosa que define Europa. Y ahora no tiene voz. Así que ahora podemos fingir que Rusia no está ahí. El problema es que Rusia se afirmará de otra manera. Esta idea de que no necesitamos el permiso de Rusia, bueno, en cierto modo sí lo necesitas. Si no tienes ese permiso, entonces te recibirán con Orshniks. Es muy... No entiendo a esta clase política. Creo que necesitamos recuperar a la vieja guardia de la Guerra Fría. Esos líderes, al menos, tenían algo de sentido común y la capacidad de mostrar cierto respeto por la guerra y por sus oponentes. Bueno, una vez más, piensa en ello. Venían de una guerra terriblemente destructiva. Habían perdido amigos y familiares, habían visto sus países devastados, sabían cuál era el coste. No era una construcción teórica, era real, era tangible, y sabían que no querían volver a recorrer ese camino. Así que tenían un fuerte incentivo para decir, pongamos unas reglas para vivir con las que todos estemos de acuerdo, sin salirnos de esos límites. Nos mantendremos dentro de ellos para evitar otra guerra. Lo que se enfrentan ahora con Donald Trump es a alguien que no se guía por eso en absoluto. Está fuera de control. Bueno, no aprendemos de la historia, y supongo que esta es la gran maldición de la que muchos hablan, que cada generación tiene que aprender por sí misma los horrores de la guerra. A medida que muere la generación de la Segunda Guerra Mundial, ya no queda nadie con un recuerdo vivo de esos horrores. Durante los últimos 30 años, la guerra ha sido algo que les ocurre a otros, lejos de aquí. Exacto. Creo que esta generación se dará cuenta de que la guerra significa que los Orishnik caen sobre nuestras ciudades. Pero ya he hecho bastantes preguntas finales, así que solo quiero agradecerte mucho por tomarte el tiempo. Siempre disfruto tus últimas preguntas, siempre son perspicaces. Sigue con el buen trabajo. En particular, disfruté mucho tu conversación con Sergei Karaganov. Me pareció muy reveladora. Gracias, lo aprecio. Y para quienes nos escuchan, dejaré un enlace a esa conversación en la descripción. Así que gracias, Larry, y que tengas un buen fin de semana. Muy bien, amigo mío. Cuídate. Adiós.